Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Siguiendo las indicaciones que os expuse en la pestaña de comunidad, vamos a comentar uno de los grandes westerns del maestro John Ford. Los westerns son sin duda pues lo que es la columna vertebral de la filmografía del gran maestro John Ford. Pero casualmente o irónicamente podríamos decir, John Ford ha obtenido sus premios Oscar o los más importantes premios como director de cine por películas que no son western, como son por ejemplo Que verde era mi valle o sin ir más lejos Las uvas de la ira, una película que tenéis aquí comentada en el canal. Pero hay que reconocer que los western ya no son los que sean digamos, la columna vertebral de todo lo que es la filmografía de John Ford, sino que son los títulos por los que más se le conoce al gran maestro de la historia del cine. Para muchos, los grandes western que tiene John Ford, o los mejores que tiene él, y de los cuales me incluyo, son El hombre que mató a Liberty Balance del año 62 y también Centauros del desierto del año 56. Pero también yo he leído que muchos críticos e historiadores de cine consideran a la película que vamos a comentar esta noche como su mejor western. Y se puede considerar que este film, el que vamos a comentar esta noche, es un rara avis dentro de lo que es la filmografía de John Ford, ya que, a diferencia de Centauros del desierto o de las películas de la trilogía de la caballería, que John Ford nunca dijo en ningún momento que fuera una trilogía, esto lo hemos expuesto, digamos, los cinéfilos y los críticos a lo largo de la historia del cine, que son Ford Apache, La Legión Invencible y Río Grande, se puede decir que no es una película, digamos, de tiroteos, de aventuras, o incluso aquellas películas en las que John Ford contó con algunos de sus amigos indios que estaban realmente en las reservas allí en Estados Unidos, sino que es un western que se inclina más por lo poético, por lo trágico. Digamos que esta película bascula extraordinariamente bien entre lo que es lo cotidiano, lo ordinario, lo místico, lo que es lo romántico, lo que es un poco lo legendario a través de sus personajes, a través de su puesta en escena, de su historia, de su guión, de todo lo que es el argumento propiamente dicho, y todo acompañado de una fotografía absolutamente extraordinaria que tiene muchos ribetes de lo que es el expresionismo alemán. Es una película filmada en blanco y negro, es del año 1946 y se puede decir, sin temor a equivocarse, al menos a mí me lo parece, que este film tiene uno de los mejores trabajos de fotografía de la historia del cine. Se puede decir que esta película, sin temor a equivocarse, tiene digamos, una obsesión totalmente enfermiza por lo que es la composición del encuadre, por lo que es la planificación, que es una auténtica maravilla. Todo esto lo iremos analizando de una manera, digamos, justificada a lo largo de todo el vídeo. La película que vamos a comentar esta noche y que es una auténtica oda a la interpretación, a lo que es la planificación, al montaje, a la fotografía, todos los aspectos puramente cinematográficos, ya no es que sea una obra maestra, es una auténtica obra de arte. Y como dijo Indiana Jones, esta película debería de estar en un museo. Y no lo digo porque ya sea antigua realmente, es del año 1946, sino porque está compuesta por un montón de grandes valores cinematográficos hoy absolutamente inigualables, desde lo que es el apartado interpretativo, de lo que es la planificación, la fotografía, cómo están planificados, cómo están fotografiados los exteriores. Es una película muy de interiores, aunque también los exteriores ciertamente tienen una grandísima importancia, y sobre todo es una película poderosamente física, con algunas interpretaciones extraordinarias. Y algunos de los mejores actores de todos los tiempos están en este film. La película que vamos a comentar sin más dilación en este vídeo es nada más y nada menos que Pasión de los Fuertes del año 1946, o como refleja su título original, My Darling Clementine, mi querida señorita Clementine, o, por así decirlo, la señorita Clementine, que es el personaje que interpreta la actriz Cathy Dawes en esta película. Esta película está protagonizada por Henry Fonda, por Linda Darnell, Victor Mature en los papeles principales y un gran elenco de actores secundarios, Walter Brennan, en un papel realmente bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a verle, también Jane Darwell, aquella actriz que en esta película sale en dos planos, aquella actriz que recibió un Oscar a la mejor actriz de reparto por Las uvas de la ira, como os he mencionado anteriormente, pero también por John Ireland y por una espléndida y bellísima Cathy Downs, realmente la protagonista femenina de esta película, que digamos que es como un telón de fondo siempre dentro de lo que es el film, pero que tiene una presencia absolutamente arrebatadora.
Pasión de los Fuertes, ya os puedo decir, como os he indicado al principio del vídeo, que es una especie como de rara avis dentro de la filmografía de John Ford, ya que aquí John Ford se inclina más sobre lo que es lo poético, sobre lo que es lo romántico, sobre lo lírico y aspectos que no en todos los westerns suyos tienen, pero que realmente se puede decir que en esta película todos estos elementos los clava de una manera absolutamente extraordinaria. La película nos narra desde un punto de vista histórico los acontecimientos que enfrentaron al juez, mejor dicho, al sheriff Wyatt Earp y al doctor John Holliday con los hermanos Clanton, en un tiroteo, en un duelo, que más bien yo creo que es un tiroteo, en el OK Corral. Y además es que John Ford, el director de esta película, conoció en persona al propio Wyatt Earp, ya prácticamente se puede decir que ya anciano, y le narró los acontecimientos que hubo en el OK Corral. Se puede decir que John Ford fue una de las pocas personas que sobrevivió a Wyatt Earp, que realmente conoció de primera mano los acontecimientos históricos de este hecho también, valga la redundancia, histórico, dentro de lo que es la historia de los Estados Unidos, dentro de lo que es finales del siglo XIX. Es decir, John Ford conoció a Wyatt Earp y le contó de primera mano todos los acontecimientos del OK Corral, que es, digamos, la columna vertebral de esta película. Pero Pasión de los Fuertes, My Darling Clementine, no es solo una película que te narre los hechos de un individuo, de un ganadero que es Wyatt Earp, que llega a un pueblecito llamado Tombstone y que se convierte en sheriff para intentar averiguar cuál es la verdad sobre el asesinato de uno de sus hermanos, y que todo esto le llevará sin duda alguna al enfrentamiento con los, digamos, ganaderos que tenían el control en la zona, que eran los hermanos Clanton. La película de John Ford, digamos que aprovecha o que utiliza como trampolín este acontecimiento histórico para realmente que John Ford se luzca desde un punto de vista narrativo, interpretativo en sus actores, y ofrecernos un ejercicio cinematográfico absolutamente envidiable. Pasión de los Fuertes es una película que nos habla de muchísimos valores. Nos habla de la bondad, del amor, de la justicia y, digamos, sobre todo, aquellos otros valores y, digamos, conceptos que estuvieron presentes a lo largo de la filmografía de John Ford en todos sus títulos. Lo que es el amor a la familia, lo que son las comunidades de personas dentro de lo que es la historia del Far West, del viejo oeste, en lo que se refiere, digamos, a crear, digamos, pequeños pueblos y ciudades, la construcción de los mismos. Ahora hablaremos de todos estos aspectos que están también como telón de fondo en esta película, pero también Pasión de los Fuertes nos narra una historia trágica, una historia que a mí me gustaría calificar como un film que tiene tintes shakespearianos, y no solo por la presencia de un personaje que es un actor y que recita a William Shakespeare en el film, sino que también la película, digamos, es como el retrato de unos personajes un tanto trágicos, un tanto románticos, que lo han perdido todo. Estoy hablando del Dr. John Holliday, interpretado por Victor Mature, y también del sheriff Wyatt Earp, que es un personaje que ya habíamos visto en infinidad de otras películas, sin ir más lejos, por ejemplo en Duelo de Titanes, protagonizada por Kirk Douglas y por Burt Lancaster, o sin ir más lejos en la película Wyatt Earp de Lawrence Kasdan del año 94, en el que el papel de Wyatt Earp lo hace Kevin Costner. También tuvimos otras películas, aquella creo que protagonizada por Val Kilmer, que era Tombstone, la leyenda de una ciudad o algo así, es que no me acuerdo ahora del título, pero que ya son en realidad títulos menores. Para mí, los tres mejores que reflejan el acontecimiento histórico del duelo en el OK Corral son Pasión de los Fuertes, Duelo de Titanes, sí, era Furia, no, era Duelo de Titanes exactamente, y Wyatt Earp de Lawrence Kasdan del año 94. Pasión de los Fuertes es además una película que, al igual que por ejemplo El hombre que mató a Liberty Balance, tiene tintes crepusculares, me explico. Si en El hombre que mató a Liberty Balance James Stewart interpretaba a un abogado que llega a un pueblecito del oeste, él viene del este, que era una zona más, vamos a así decirlo, civilizada, y va al oeste y se encuentra, digamos, con el personaje de Liberty Balance, interpretado por Lee Marvin, que le hace pasar un terrible mal rato dándole una paliza, y llegando James Stewart a un pueblecito que no tiene ley, y que él se puede decir que toma las riendas de todo ello para realmente imponer la ley en ese pueblo y hacer que la gente pierda el miedo a Liberty Balance y que lo vean realmente como un delincuente. Pasión de los Fuertes también tiene pinceladas de ese estilo, me explico.
El personaje, y ahora lo iremos viendo en lo que es cuando destripemos lo que es el argumento. Wyatt Earp, cuando llega al pueblecito de Tombstone, ve en una secuencia dentro de lo que es la película que es un pueblo absolutamente sin ley y que tiene un sheriff totalmente incompetente. Es más, Wyatt Earp y sus hermanos van a una barbería a afeitarse, a cortarse el pelo, y unos acontecimientos hacen que el barbero salga pues totalmente disparado de lo que es su local. Y claro, Wyatt Earp, completamente indignado, le va persiguiendo por toda la ciudad hasta que le logra atrapar y le dice: por favor, ¿qué clase de ciudad es esta? Y afeíteme, porque ya pondremos orden y concierto en todo esto. Entonces se supone que Wyatt Earp, que es un hombre que ahora veremos lo que simbolizan cada uno de los personajes, es el personaje dentro de la película que va a imponer la justicia en el pueblo de Tombstone. Un pueblo pues que, como veremos al principio de la película, pues está muy dado a lo que es la abundancia de personajes dentro del bar, dentro del típico saloon, con las prostitutas, con lo que es el whisky, y que está, digamos, dominado por un grupo de ganaderos totalmente corruptos y clandestinos que son los hermanos Clanton. Es decir, que es un pueblecito Tombstone que no tiene ningún tipo de ley. Entonces, cuando llega Wyatt Earp, impone la ley. Es decir, al igual que el personaje de James Stewart en El hombre que le mató a Liberty Balance, se puede decir que Wyatt Earp, interpretado por Henry Fonda en esta película, llega a Tombstone e impone la ley. Es la muerte de las leyes antiguas del viejo oeste y también lo que es la proposición de las nuevas leyes y que hagan del pueblecito de Tombstone un sitio más seguro y que tengan una ley por la cual sus ciudadanos puedan regirse en ese sentido. Pero ya no es solo una película que tenga tintes crepusculares. Para mí, Pasión de los Fuertes es una película que, además, yo creo que yo, al menos, la definiría como el western noir. Es decir, una película que parece que es realmente de cine negro, porque el film empieza con un asesinato. Y realmente todo lo que es no solo el principio, sino el desarrollo de la película, es la historia de este sheriff, que es Wyatt Earp, que es además hermano del asesinado, y que se va digamos, a encargar, nombrándose sheriff del pueblecito de Tombstone, que ya os digo que tuvo un sheriff que por unos acontecimientos narrados en la película renuncia al puesto de sheriff. Este nuevo sheriff, que es Wyatt Earp, se encargará de intentar pues dar luz a los acontecimientos que provocaron la muerte de su hermano y también el robo de todas las reses de ganado que también tenía. Además, nos encontraremos con una especie como de femme fatale, pero del Far West, que es el papel de la actriz que hace Linda Darnell. Y también otro personaje un tanto bastante truculento y trágico, que es el Dr. John Holliday, interpretado por Victor Mature, donde tenemos, como era clásico en la época de los años 30, 40, 50, en muchas películas, el típico triángulo amoroso. Un triángulo formado por Henry Fonda, que es Wyatt Earp, por Victor Mature, que interpreta el papel de John Holliday, el Dr. Holliday, y también lo que es la belleza de la película. En este caso no es Linda Darnell, sino la actriz Cathy Downs, que interpreta a Clementine Carter. Y ahora hablaremos de lo que es la importancia de este personaje femenino. Pero Linda Darnell en esta película hace un personaje un tanto como de femme fatale. Ese personaje que en las películas de cine negro estaba enamorada, o el protagonista o uno de los protagonistas estaba enamorado de ella, pero que termina parcialmente, digamos, traicionando al protagonista o uno de los protagonistas. Es decir, es como una película noir, es como una película de cine negro. Una película en donde empieza con un asesinato, hay que resolver un crimen, y todo ello dentro de una atmósfera absolutamente muy sórdida, pero fotografiada de una manera absolutamente exquisita. Todo esto ya hablaremos de lo que es el apartado técnico en la parte final del vídeo. Desde un punto de vista argumental, Pasión de los Fuertes nos cuenta la historia de un grupo de hermanos, los hermanos Earp, que son Wyatt Earp, Morgan, Virgil y James, que con sus reses llegan a cierta parte del oeste americano y que pretenden vender lo que es su ganado. Y en su recorrido llegan a un pueblecito llamado Tombstone. En este pueblecito antes de llegar, se encuentran con los hermanos Clanton. Los hermanos Clanton, desde un punto de vista histórico, o al menos lo que nos cuenta John Ford en esta película, eran, digamos, los que estaban ocupados, o mejor dicho, eran como
si esto lo comparamos con una película noir, como los gángsters, como si fueran los mafiosos que controlan todo lo que es el ganado en la zona, en esa zona del pueblo de Tombstone, donde vienen los hermanos Earp. Fijaos lo que son los paralelismos con el cine noir. Y entonces Wyatt Earp habla con uno de ellos, Walter Brennan, que es el patriarca de los Clanton, le da los buenos días y los Clanton lo que quieren es hacerse con el control de todo el ganado de lo que es la zona. Pero Wyatt Earp le dice que ese ganado, su ganado, no está en venta. Cuando Wyatt Earp, Morgan y Virgil se van a lo que es el pueblecito de Tombstone, aconsejado por los hermanos Clanton para intentar robarles el ganado, los hermanos Clanton, sobre todo su padre, asesinan a James Earp. ¿Y qué es lo que ocurre? Que roban todo el ganado. Cuando Wyatt, Morgan y Virgil llegan de nuevo al campamento donde estaba James, le encuentran muerto. Y claro, deciden investigar en el pueblo qué es lo que ha ocurrido. Y es cuando aquí Wyatt Earp se decide a ser sheriff de este pequeño pueblecito, cuyo sheriff anteriormente había completamente defenestrado el puesto, no lo quería, por una serie de acontecimientos que ocurren, porque realmente Tombstone era, como ya os digo, como en la película del hombre que mató a Liberty Balance, una ciudad auténticamente sin ley. Y claro, aquí es donde entra en juego el personaje de John Holliday. El Dr. Holliday, como está expresado o como está indicado en la película, que digamos que es como el jefe ético y moral, por así decirlo, dentro de lo que es el pueblecito de Tombstone. Pero que este ser es absolutamente trágico. ¿Por qué? Porque es un doctor que está enfermo, tiene tuberculosis. Poco a poco él sabe que se va muriendo. Y él se va autodestruyendo, de ahí que diga realmente que tiene un origen este personaje trágico y realmente un poco amargo, porque él mismo bebiendo se va autodestruyendo porque sabe perfectamente que él terminará muriendo. Él es un personaje, el Dr. Holliday, que proviene del este, es decir, es un hombre culto, es un hombre formado, pero que realmente quiere autodestruirse porque él sabe realmente que no va a sobrevivir, que él ya está condenado. De ahí que tiene o que tenga el film, como he dicho anteriormente en el principio del vídeo, ciertas raíces shakespearianas, ciertas raíces de tragedia griega, ciertas raíces poéticas, porque incluso el personaje de John Holliday, interpretado por Victor Mature, es un personaje trágico y dramático, muy dramático, porque él sabe que va a morir, y además ha dejado en el este toda su familia, todos sus amigos y a su prometida, Clementine Carter. Pero el personaje de Wyatt Earp, digamos que está dentro de la misma línea que el personaje que interpreta Victor Mature, que el personaje del Dr. Holliday. ¿Por qué? Porque Wyatt Earp es un hombre recto, un tanto frío y calculador, pero lo que simboliza el personaje de Wyatt Earp, interpretado por Henry Fonda, después hablaremos de la calidad de las interpretaciones, se puede decir que es un personaje que simboliza la justicia, la bondad, porque él lleva la justicia al pueblecito de Tombstone. Pero ese líder como ético y hasta cierto punto moral que tiene Tombstone, que es John Holliday, y que mantiene, y digo ético y moral porque mantiene lo que es unida la comunidad, incluso a pesar de los hermanos Clanton, digamos que tendrá una especie como de rivalidad, una especie como de relación amor-odio con Wyatt Earp, aunque son dos personajes en realidad muy parecidos. Los dos han sufrido, los dos vienen del este, y tienen un nivel cultural y educacional bastante superior al del oeste, que realmente el oeste, la zona del oeste de Estados Unidos en aquella época, simbolizaba lo que era el descontrol total en lo que se refiere a justicia. Y el personaje de Wyatt Earp simboliza la justicia que se va a imponer en esta zona del oeste americano. Por eso os digo que tiene tintes crepusculares la película. El personaje del Dr. Holliday y Wyatt Earp además se reconocen como dos iguales, como personas muy parecidas. Porque realmente, aunque el Dr. Holliday no está muy satisfecho con la presencia de Wyatt Earp es lo suficientemente listo y sobre todo astuto de poder llevarle a su terreno. Y siempre el Dr. Holliday, digamos que intentará, por así decirlo, socavar un poquito lo que es, por así decirlo, los ánimos de Wyatt Earp, pero Wyatt Earp sabe manejarle perfectamente. De ahí la gran calidad del personaje de Wyatt Earp, pero sobre todo la templanza que tiene y que demuestra a lo largo de todo el film. Es una especie como de rifirrafe sin llegar a serlo. Es decir, hay una especie como de tensión entre ellos que nunca acaba de resolverse, ni para bien ni para mal.
Sus encuentros, en lo que se refiere a sus miradas, a todos los diálogos que tienen, digamos que son un tanto ambiguas. No sabes en ningún momento si se van a empezar a dar de tiros o si se van a abrazar como dos amigos de toda la vida. Pero yo creo que John Ford, dentro de lo que es la dirección de esta película, ha sabido, digamos, coger el punto exacto a las interpretaciones de los dos actores para que esa ambigüedad tan calculada que realmente lucen los grandes directores esté presente en la película y siempre sus personajes sean totalmente impredecibles. Y ese es el gran valor que tiene Pasión de los Fuertes dentro del punto de vista de los personajes. Pero dentro de lo que es el argumento de la película, todo lo que se había expuesto desde un primer momento cambiará cuando una diligencia llegue a lo que es el pueblecito de Tombstone y de ella se baje una señorita muy bien parecida llamada Clementine Carter, que era la prometida del Dr. Holiday. A partir de la presencia de lo que es Clementine Carter, la película cambia. ¿Por qué? Porque cambia en el aspecto de que los personajes evolucionan. El Dr. Holiday, al encontrarse con su prometida, intentará cambiar lo que es la percepción de su mundo, pero él, como os he dicho al principio del vídeo, está marcado por lo trágico, marcado por, digamos, por lo dramático. Es un héroe completamente caído dentro de lo que serían las grandes tragedias. Pero también el que va a sacar petróleo de esta situación será Wyatt Earp. Wyatt Earp también cambiará, al igual que el Dr. Holiday, pero no para mal, ya que la presencia de Clementine al Dr. Holiday la incomoda. Porque el Dr. Holiday huyó de Clementine, de su familia y de sus amigos. ¿Por qué? Porque él estaba enfermo. Y era un doctor que no podía salvarse a sí mismo, porque la tuberculosis en el siglo XIX no tenía cura. Es decir, el célebre y famoso bacilo de Koch no tenía realmente una cura, no había antibióticos. Hoy en día sí, exactamente, los antibióticos han salvado millones de vidas a lo largo de todo lo que es todo lo que es el mundo desde que prácticamente se descubrieron lo que son los antibióticos en sí. Pero en el siglo XIX el bacilo de Koch no tenía cura, la tuberculosis no tenía cura, prácticamente morían todos. Entonces, para que Clementine, su familia y sus amigos no sufrieran, el Dr. Holiday, en un, digamos, alarde de gran valentía, pero que le hermana con lo trágico y con lo shakespeariano, decidió irse del este hacia el oeste, digamos, para vivir lo que fueron sus últimos días. En lo que se refiere a Wyatt Earp de la señorita Clementine se enamorará. Porque la señorita Clementine también, al igual que Wyatt Earp y al igual que el Dr. Holiday, también es educada, tiene estilo, es elegante, es refinada y es guapa. Es decir, se puede decir que es una mujer que lo tiene todo. Como una secuencia, el Wyatt Earp le dice al Dr. Holiday: es que no existe en la faz de la tierra ningún hombre que no diera su vida por la señorita Clementine Carter, como le espeta al Dr. Holiday. Es decir que, como en las grandes películas de John Ford y también en las de Howard Hawks, lo que es el personaje femenino se puede decir que hace evolucionar, cambiar o mutar a los personajes principales. Es decir, que el personaje femenino, digamos, es el motor de cambio y de evolución de todo lo que es la película, el argumento y la evolución dramática de los protagonistas. Además que todo ello, pues interpretado de una manera absolutamente solemne por parte de Cathy Downes. No os he expuesto un poquito a la introducción de todo lo que son los protagonistas del film. Henry Fonda es un actor que se puede decir pues que a día de hoy no necesita presentación. Es uno de los mejores actores de todos los tiempos y además que se puede decir, sin temor a equivocarse, que casi todas las películas que protagonizó se han convertido en clásicos. Sin ir más lejos, 12 hombres sin piedad, que hace un papel maravilloso, de una gran astucia e inteligencia, la ópera prima de Sidney Lumet, En el estanque dorado con Katharine Hepburn, que fue su última película, o sin ir más lejos, haciendo de villano de western, en esa obra maestra de Sergio Leone que es Hasta que llegó su hora. Es decir, Henry Fonda es un actor que se puede decir cuya calidad interpretativa está fuera de toda duda. Y la manera que tiene de interpretar a Wyatt Earp es absolutamente solemne y admirable. Porque la manera que tiene de caminar, pero sobre todo sus miradas frías, pero muy expresivas a la vez, se puede decir que lo dicen absolutamente todo. Una secuencia que es magistral, aunque yo diría
que la hora y media o poco más de la hora y media de metraje que tiene esta película es una sucesión de secuencias magistrales montada con una precisión milimétrica. Se puede decir que todas son maravillosas. Ahora las iremos comentando todas. Pero hay una secuencia que a mí me encanta en la que Wyatt Earp entra dentro de lo que es el hotel, el local principal del pueblo, y se encuentra con los hermanos Clanton. Los hermanos Clanton ya le han conocido porque eran el personaje que se encontró al principio de la película en la pradera, diciendo que si podía, pues realmente comprarle las reses, a lo que Wyatt Earp se negó. Y cuando dicen los Clanton, el personaje que interpreta Walter Brennan, le dicen los Clanton, ¿se va a quedar usted aquí como trabajador? ¿Qué es lo que va a hacer? Y le dice Wyatt Earp, sí, me voy a quedar. Y soy el sheriff. Claro, ellos saben que han matado a su hermano. Entonces, evidentemente, ellos ya saben que van a tener problemas respecto al personaje. Pero es que además a los hermanos Clanton los mira con sus ojos, con una mirada, valga la redundancia, los mira con una mirada que los taladra a todos y cada uno de ellos. Porque Wyatt Earp, como hombre inteligente, sabe perfectamente que ellos han sido los que han matado a su hermano. Y parece que con la mirada los sentencia a todos y cada uno de ellos. Hasta que se da media vuelta, sale del salón, del hotel, y bajo la lluvia va perdiéndose, pero no corriendo porque tema a los Clanton, porque Wyatt Earp es un hombre que no tiene miedo al miedo, sino que se enfrenta al miedo de una manera muy contundente, y poco a poco va caminando de una manera muy solemne, porque no tiene miedo que por detrás le venga uno y le pegue un tiro, y además es que ni siquiera gira la cabeza. En un ambiente muy sórdido, con lluvia y con una fotografía en claroscuro fantástica, que como os he dicho, apela mucho a lo que es los clásicos o las películas del cine negro, del cine noir, a las mejores del cine noir en ese sentido. Pero también es otra secuencia maravillosa cuando se presenta al Dr. Holiday. Ahora hablaremos de esta secuencia porque no tiene desperdicio, es una auténtica maravilla. Esto sí que es una obra maestra de la planificación. Cuando el Dr. Holiday llega a la barra y se presenta a Wyatt Earp, le dice, sé quién es usted, señor Earp, porque prácticamente digamos que su fama ha sido legendaria, porque Wyatt Earp fue el sheriff de también otra ciudad, de Dodge City, y cuando llega a Tombstone decir que la gente conoce o sabe algo ya de Wyatt Earp. Y claro, el Dr. Holiday intenta provocarle y dice, saque usted la pistola, y Wyatt Earp, muy chulo él, coge lo que es su chaleco, se lo abre y dice, no tengo, como diciendo, estoy en inferioridad de condiciones, sabiendo que el Dr. Holiday, digamos que por cultura y por educación, no va a disparar a un hombre desarmado. Es decir, que todo Wyatt Earp en esta película lo tiene todo planificado y calculado. O sea, es un hombre frío, como os he dicho, calculador, pero que sabe medir muy bien los tiempos. En ese sentido, la interpretación o la calidad interpretativa que tiene Henry Fonda está fuera de toda duda. Victor Mature, en lo que es el personaje de John Holiday, yo creo que interpreta uno de los mejores papeles de su carrera. Para muchos, dice que la mejor interpretación de su carrera. John Ford era un extraordinario director de actores y yo creo que supo sacar a Victor Mature todo, digamos, todo un jugo a la hora de interpretar a John Holiday de una manera admirable. Otra gran interpretación de Victor Mature es la de Sansón en la película Cecil B. DeMille, Sansón y Dalila, que le tenéis aquí también comentada en el canal de una manera muy amplia, en un especial de Semana Santa que hice además. Y la tercera en discordia, además de Cathy Downs, además de Clementine Carter, es una, vamos a decir, una cabaretera barra prostituta llamada Chihuahua que interpreta Linda Darnell, que digamos que es como la nueva novia del Dr. Holiday, pero que el Dr. Holiday yo creo que tiene al personaje de Chihuahua, interpretado por Linda Darnell, yo creo que única y exclusivamente como desahogo personal. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Que la tiene cariño, pero que no está enamorada de ella. Pero que ella sí está enamorada de él. Y que se puede decir que lo que es todo el acontecimiento del tiroteo en el OK Corral, del duelo en el OK Corral, se puede decir que va a partir de un acontecimiento dentro de lo que es el personaje de Linda Darnell. Y además que es bastante tramposo. En otra secuencia lo que hace es mirarle las cartas a Wyatt Earp, que está jugando al póker, y provoca la ira del nuevo sheriff de Tombstone. En una secuencia, digamos, también resuelta como hilarante y cómica. Hay que reconocer que John Ford en esta película también hace gala de un sentido del humor fabuloso, digamos que un tanto ácido y muy cortante.
Cuando Wyatt Earp mira a la señorita Clementine, se acerca a una de las secuencias en la barra del bar y le dice al barman, dice, oye, ¿has estado enamorado alguna vez? Y le dice el barman, no, nunca. Dice, siempre he sido camarero. Y claro, Wyatt Earp empieza a mirar así un poco al suelo como diciendo, es que claro, el pueblecito de Thompson lo que refleja en ese sentido, debido a la falta de justicia, es también no la maleducación, sino un tanto la inocencia, pero a su vez la ignorancia. Es decir, esa frase por parte del barman, lo que refleja, digamos, es una falta total de empatía, digamos, con sentimientos, pero también ese humor un tanto sarcástico que solía lucir John Ford en sus películas, pero que claro, no te esperas para nada esa contestación del barman. Es como si el enamoramiento fuera un trabajo, es decir, como si estar enamorado de una mujer fuera un trabajo, o fuera algo trabajoso. Por eso le dice el barman, le dice, no, es que toda mi vida he sido camarero, como diciendo, ya tengo un trabajo, no intentes darme otro, que el mundo a lo mejor de las mujeres, como indicándolo, es un tanto complicado para un sencillo barman realmente. O sea que esa lectura de lo que es el amor respecto del barman es realmente un poco satírica e irónica. Pero es como entendía muchas veces el humor John Ford, es decir, pinceladas de humor para descargar toda una tensión, porque la secuencia anterior ha sido una de las más duras dentro de lo que es el argumento de la película. El personaje de Chihuahua, además, provocará el duelo en el OK Corral porque en una de las secuencias el Dr. Holiday, en una de sus borracheras, rechaza a Chihuahua y le dice, mira, estoy cansado de tus canciones, de tu presencia y realmente de tus cánticos un tanto pesados y ridículos. A lo que Chihuahua, que está profundamente enamorada de él, sube a su habitación y se pone a llorar. Posteriormente veremos en una secuencia que Chihuahua lleva colgado, digamos, un colgante que es una cruz, digamos de latón debe de ser, como si fuera una baratija, que había pertenecido a James Earp, cuando Wyatt Earp, el hermano asesinado de Wyatt. Cuando Wyatt ve eso, dice, ¿dónde has conseguido ese colgante? Dice, no sé, me lo dio el Dr. Holiday hace unos cuantos días. Claro, Wyatt Earp, os podéis imaginar la reacción, corre en busca del Dr. Holiday y le acusa de asesinato. Pero ella reconoce en otra secuencia que no se lo dio el Dr. Holiday, presionado por el mismo Dr. Holiday por Wyatt Earp, sino uno de los hijos de los hermanos Clanton. De ahí que esa sería la pieza que le falta a Wyatt Earp para culpar a los Clanton de la muerte de su hermano. Y eso es lo que dará pie a lo que es el duelo y al tiroteo en el OK Corral. En ese sentido, yo creo que Pasión de los Fuertes enlaza secuencia con secuencia de una manera magistral. Es decir, la historia de amor, o del amor por parte al menos de uno entre Chihuahua y el Dr. Holiday, sirve como detonante para que Chihuahua se acueste con uno de los hijos de uno de los hermanos Clanton, le dé un colgante y a su vez ese colgante no caiga en la cuenta. El hermano Clanton, Billy Clanton, creo que era interpretado por John Ireland, que ha sido robado o que fue robado a James Earp, a uno de los hermanos Earp que mataron, y que eso provocará lo que es la ira del nuevo sheriff de Wyatt Earp y que desembocará en todo lo que es el duelo en el OK Corral. Es decir, es admirable cómo John Ford puede enlazar secuencia tras secuencia narrativamente hablando, con una facilidad pasmosa. Y desde un punto de vista argumental se me ha olvidado hablar del personaje que marca, yo creo, o que detona el punto de vista, digamos, trágico y también shakespeariano que tiene toda la película en un halo, digamos, de atmósfera entre lo heroico, entre lo trágico, entre lo místico y la leyenda. Que es un personaje que es un actor de teatro llamado el señor Thorndike, que lo que hace es interpretar versículos o interpretar papeles de William Shakespeare, sin ir más lejos, el ser o no ser. Cuando el Dr. Holiday ve a este hombre recitando a Shakespeare, él se suma a ese recital de Shakespeare. Y hay un plano fantástico de Henry Fonda mirando a Victor Mature, que interpreta al Dr. Holiday, y que le da a entender de que el Dr. Holiday es un hombre culto, es un hombre de mundo, es un hombre que ha vivido, que ha estudiado, que tiene realmente una grandísima cultura. Y ya no solo le identifica como un igual al propio Wyatt Earp, sino como alguien a tener en cuenta. Por eso no termina de creerse Wyatt Earp que sea el Dr. Holiday realmente el que posiblemente haya matado a James, a su hermano.
aunque en un foro interno estoy seguro que Wyatt Earp no consideró nunca al Dr. Holliday, ni muchísimo menos, como un auténtico asesino. Dentro de lo que es también el argumento, ¿qué es lo que realmente hace esta película como un film, cómo os diría yo, un tanto trágico, místico y también dramático, lírico y poético? Ya no solo por la planificación extraordinaria del propio John Ford, sino que es porque sus personajes viven tragedia tras tragedia con un dolor cuya procesión va en su interior. El personaje de Wyatt Earp, el personaje que interpreta a Henry Fonda, sufre la muerte de 2 de sus hermanos, pero se lo toma, digamos, de una manera en la que él pretende buscar siempre la justicia. No solo simboliza Wyatt Earp, digamos, que la bondad y la justicia en sí misma, sino que también la busca con ansia. Sino que también es un personaje cuya procesión va por dentro y cuya venganza siempre destila hacia el contrario. Sobre todo en esas palabras que le dice a Walter Brennan, dice, al padre de los Clanton le dice, a ti te voy a conservar vivo, para que sufras realmente la muerte de sus hijos, al igual que mi padre va a sufrir la muerte de sus hijos, porque de los 4 hermanos Earp, 2 han muerto. Es decir, que Wyatt Earp, su procesión va por dentro, pero nunca lo expresa de una manera física, sino que es un ser ya marcado por lo trágico, pero también por lo heroico. Pero sobre todo, dentro de su corazón, que puede pasar como alguien frío, termina enamorándose por Clementine Carter. Es, digamos, como el personaje de Henry Fonda, como Wyatt Earp, parece ante el espectador que es un personaje frío y calculador. Lo es. Pero también dentro de su corazón hay un hueco para lo que es el amor, para sentir bondad y sobre todo sentimientos hacia el personaje de Clementine Carter. Y también el personaje del Dr. Holliday, porque él sabe realmente que no tiene remedio respecto a su enfermedad. Y todo lo que es la película, el Dr. Holliday tendrá un proceso de autodestrucción por la bebida, por la mala vida realmente que lleva, y que Clementine, digamos que es como el ángel terrenal que viene del este y que viaja al oeste para encontrarse con el Dr. Holliday. Realmente hay que ver que la odisea que pasa Clementine Carter también es digna de mención, porque ella se hace miles, cientos, miles de kilómetros para encontrar al amor de su vida, para preguntarle por qué la abandonó y realmente por qué no se terminaron casando y por qué él ha decidido abandonar a Clementina, a su familia y a sus amigos, realmente por su enfermedad. Ella desconoce que está enfermo, pero Clementine Carter es un personaje que busca una respuesta. También es un personaje que es trágico en su interior, porque ella no actúa como podría actuar otro personaje de western u otro personaje femenino realmente, diciendo me ha abandonado, no quiero saber nada de él. Pero Clementine, profundamente enamorada, enamorada, es un personaje que busca respuestas y que se hace un viaje por todo Estados Unidos para intentar localizar al Dr. Holliday. Termina dando con él, pero no para abroncarle ni para, digamos, decirle que por qué la abandonó de una manera más brutal o más enfadada, no. De una manera completamente bondadosa se dirige a él y le dice, John, ¿por qué te fuiste de mi lado? De ahí que Wyatt Earp admire realmente y termine enamorándose de Clementine Carter, diciéndola, como os he dicho anteriormente, cualquier hombre del lejano oeste, cualquier hombre daría lo que fuera por un personaje como alguien, como una señorita, realmente como Clementine Carter. Es decir, Clementine Carter simboliza como la sublimación de lo que es el género femenino dentro de esta película. La bondad, la pureza, digamos, y una mujer realmente que busca respuestas. Por eso, digamos que es como la tragedia de 3 personajes. De ahí que sea una película profundamente lírica y trágica. Pero ¿por qué Pasión de los Fuertes también es una película profundamente poética? Porque digamos que la película, en todo lo que es la composición de sus planos, ahora vamos a hablar de todo esto en la parte técnica, se puede decir que destila también poesía en todos y cada uno de sus encuadres. Ya os he dicho al principio del vídeo que John Ford, en esta película, John Ford era un director que siempre, dentro de la planificación de sus películas, se puede decir que elaboraba todos los planos y además con una composición del color, con un juego de luces, todo de una manera como si fuera muy pictórica. Pero esta manera pictórica que tiene en Pasión de los Fuertes John Ford,
lo hace de una manera, o la composición de los planos es realmente enfermiza, la perfección que tiene. Si ya os he dicho como, o dentro de lo que es el cine clásico, que había dentro del cine clásico los directores componían los planos de tal manera que los personajes pudieran moverse libremente dentro del mismo, Pasión de los Fuertes es la sublimación de todo eso. Porque además las secuencias donde además Clementine Carter, interpretado por Cathy Downs, está presente, se puede decir que siempre es como el centro de atención. Y todo está planificado, iluminado y fotografiado para que su personaje se mueva libremente a lo largo de lo que es el decorado. Es una película más de interiores que de exteriores. Ahora hablaremos de cómo están filmados los cielos en los exteriores de esta película, pero es un personaje que brilla por sí misma, como si fuera realmente un ángel que viene a la salvación del personaje de John Holliday. Pero cuando el Dr. Holliday realmente, Clementine se da cuenta de que no tiene, digamos, ¿cómo diría yo? No tiene remedio porque es un personaje ya destruido por el alcohol, destruido por su enfermedad. Se puede decir que no le hace ascos un poquito a... ¿cómo os diría yo? Se puede decir que es un personaje que se va acercando poquito a poco al personaje de Wyatt Earp. Porque, aunque ella está enamorada del Dr. Holliday, yo creo que ve en Wyatt Earp uno igual que él. Es decir, con los mismos valores, con la misma personalidad y sobre todo por ese sentido de la justicia que del Dr. Holliday ha perdido. Sobre todo, por ejemplo, cuando Clementine decide abandonar el pueblo porque no consigue absolutamente nada del Dr. Holliday y le dice Wyatt Earp: ¿es que se va usted tan temprano de este pueblo? Y viene un señor y le dice: ¿no van a asistir ustedes a lo que es un pequeño baile debido a la conmemoración, o mejor dicho, a la inauguración en la construcción de una futura iglesia aquí? Y Clementine pues decide verlo, quedarse, y decide también aceptar una invitación al baile de parte de Wyatt Earp. Wyatt Earp y Clementine se acercan al baile, además cogidos del brazo, y también empiezan a bailar una de las piezas que están tocando allí con el organillo o con el piano. ¿Por qué Clementine tiene ese acercamiento al personaje de Wyatt Earp? Porque después del rechazo del Dr. Holliday, ve que Wyatt Earp es un hombre íntegro, y que tiene valores y que tiene principios. Y es así precisamente como es también la señorita Clementine. Es decir, es otro personaje que no parece pertenecer a ese mundo del lejano oeste, pero ve en el sheriff, en Wyatt Earp, también un personaje íntegro, digno de mención y digno de tenerle en cuenta. Es más, el final de la película, se puede decir que la película termina con una insinuación de que Wyatt Earp va a dar la noticia del fallecimiento de sus hermanos a su padre. Y que luego se dedicará, pues, digamos, a vender o a ser ganadero con reses. Pero la promete a Clementine que volverá al pueblo de Tombstone. Y Clementine se quedará como maestra dentro del pueblecito de Tombstone. Porque dice que el pueblo le gusta. Es decir, está en plena naturaleza, ella proviene de una urbe, de una ciudad de Boston, y el pueblecito de Tombstone, ella, pues, lo que son sus peligros con los hermanos Clarendon, todo eso parece que no le da importancia. De ahí que sea un personaje altamente poético. No le da importancia a todo lo que está ocurriendo, en el sentido de que el peligro parece como si no lo tuviese en cuenta, y quiere quedarse en Tombstone porque es radicalmente opuesto a lo que es Boston, pero quiere quedarse en Tombstone porque está Wyatt Earp. Realmente Pasión de los Fuertes es una película compleja, llena de valores, ya no solo cinematográficos, pero dentro de unos personajes absolutamente inolvidables. Y no puedo terminar de hablar los personajes sin una extraordinaria labor, la de uno de los mejores actores de la historia del cine. Y no estoy hablando de Henry Fonda, sino de Walter Brennan. Walter Brennan en esta película hace de patriarca de los hermanos Clarendon, ese grupo, ese líder, digamos, de esa familia un tanto como de gángsters, si esto fuera un film noir, un film de cine negro, y que lleva todo lo que es la clandestinidad de lo que son las reses, el ganado, y que nadie debe de tocarlas. Es decir, nadie debe de digamos, como sobrepasarle a él respecto a lo que es el ganado. Walter Brennan es un actor que siempre le hemos visto hacer como, digamos, de compañero, un tanto simpático en otras películas, por ejemplo, como en Río Bravo, con John Wayne, que era
digamos, el ayudante como del sheriff o del carcelero que abría y cerraba lo que era la celda cada 2 por 3, y que es un personaje en la película muy entrañable. También como compañero de James Stewart, por ejemplo, en Tierras Lejanas, haciendo de ese compañero que actúa como la conciencia del propio James Stewart, pero también le vimos en aquella producción de la Disney maravillosa que fue El abuelo está loco con los niños, además de Mary Poppins, donde hace un doble papel de un rico empresario maderero y también de un jefe o de un anciano de los gnomos que viven en un bosque cuyo personaje, también interpretado por Brennan, tala el bosque provocando la ira de los propios gnomos, en una producción deliciosa de la Disney, que ya hablaremos de ella en la sección de Walt Disney Home Video. Pero Walter Brennan, debido a, digamos, a la versatilidad que tenía como actor, pocas veces ha hecho de villano. Ahora, en esta película hace de un villano implacable y absolutamente soberbio. Y además con una mirada que, al igual con Henry Fonda, taladra al espectador. El juego de miradas que tienen Henry Fonda y Walter Brennan en una secuencia de esta película, en la que os he mencionado anteriormente, es digna de mención, porque digamos que sus miradas basculan entre lo asombrados y entre el odio. Wyatt Earp sabe que Walter Brennan, el patriarca de los Clanton, han sido los responsables de la muerte de su hermano James, y a su vez Walter Brennan sabe perfectamente que el hombre que han matado es hermano del nuevo sheriff de Tombstone, que es Wyatt Earp. Y claro, la sorpresa, o las miradas entre sorpresa, emoción y odio, que digamos que hay en esa secuencia y que se taladran literalmente con la mirada, es absolutamente maravillosa. Pero sobre todo, digamos, la frialdad, la violencia que tiene el personaje de Walter Brennan en esta película, y al final lo patético de su interpretación, rindiéndose y sabiendo que todos sus hijos han muerto, y diciendo, por favor, no me maten, pero es como os he dicho anteriormente, Wyatt Earp le dice, quiero que usted sobreviva, para que sufra realmente la muerte de todos sus hijos, y ahora váyase de Tombstone. No sin antes, sin que venga Morgan, interpretado por Ward Bond, otro de los grandes secundarios de John Ford, y le sacuda un disparo que le deje seco en el suelo, evidentemente por venganza por la muerte de sus otros 2 hermanos. Es decir, también se puede decir que Walter Brennan hace un papel impresionante en este film, cargado también de miradas. Ahí es donde se nota también que John Ford es un director, ¿cómo os diría yo?, que proviene también del mudo. Es decir, los juegos de miradas, la definición de personajes por su manera de mirar, su manera de, digamos, de caminar, sus posturas, dicen mucho de todos los personajes, pero dicen mucho desde un punto de vista visual, que era realmente lo que dominaba John Ford. Hay una secuencia también en la que está jugando Wyatt Earp a las cartas, al póker, y digamos que su mirada es un tanto, ¿cómo os diría?, sospechosa. El personaje que tiene enfrente está conchavado con Chihuahua, con el personaje de Linda Darnell, y Linda Darnell desde detrás le va diciendo las cartas que tiene Wyatt Earp al personaje que tiene enfrente, con el cual ya os digo que está conchavado. Y claro, fijaos la ironía y la manera que tiene de interpretar Henry Fonda. En ese momento dice, me encanta el póker, me encanta de veras, pero ¿realmente se puede jugar al póker bien en esta ciudad? Y es cuando se levanta, echa las cartas, coge del brazo a Chihuahua, se la lleva fuera y la mete dentro de un abrevadero de caballos, realmente por la trampa que ha hecho. Es decir, en ese sentido, la interpretación de Henry Fonda es muy deudora de cine mudo, porque con pocas palabras se puede decir que dice muchísimo, pero sobre todo sus actos y sus maneras, un tanto bruscas en ese sentido, porque en esa secuencia Wyatt Earp pierde los estribos y está enfadado. O sea que es que la película en sí destila buen hacer cinematográfico por todos sus costados. Desde un punto de vista ya no narrativo, por todo lo que os esté mencionado, pero hay muchos aspectos que pueden ser descubiertos en esta película, es Pasión de los Fuertes uno de esos films en los que se puede ver infinidad de veces y siempre terminas descubriendo detalles. Yo, por ejemplo, cuando la he visto esta tarde para volver a tenerla fresca para lo que es la crítica, para lo que es este vídeo, la review, me he dado cuenta de detalles que no me había dado cuenta. Uno de ellos es cuando al final de la película, en el duelo, antes del duelo, en el OK Corral, antes del tiroteo, del célebre tiroteo, como Wyatt Earp es el sheriff, un sheriff no puede participar directamente en un tiroteo, sino que tiene su misión, su trabajo es evitarlo, es decir, que no se estén matando la gente por la calle.
Es decir, representa la ley. Y entonces se quita la chapa de sheriff y se la guarda, como diciendo, voy a dejar de ser sheriff durante unos momentos, durante lo que dure el duelo. Porque un sheriff no debe de participar en ese duelo. Cuando termine, ya me la volveré a poner como si dejara de ser sheriff y evidentemente violar la ley matando y asesinando, algo que un sheriff evidentemente no podía hacer. Desde un punto de vista técnico, Pasión de los Fuertes yo me atrevería a decir que es una de las películas mejor fotografiadas de la historia del cine, si no la mejor. Si no la mejor. Los tintes expresionistas que tiene esta película, o que hace gala John Ford para fotografiar esta película, es una auténtica maravilla. La película empieza en exteriores, ya os digo, es una película más de interiores, pero la película empieza con exteriores. ¿Y cómo están filmados esos exteriores? Los cielos tienen una importancia capital, ya que el cadáver de James Earp será descubierto bajo la lluvia. Pero es que la secuencia en la que, espléndidamente filmado en el Monument Valley, la secuencia, por ejemplo, en la que los hermanos Earp descubren el cadáver de James, es como si estuviese filmada en un escenario cuyos focos nosotros no vemos. No vemos prácticamente nada de lo que es el campo, pero solo vemos la secuencia o solo vemos la zona donde está el carromato, un caballo y James Earp caído en el suelo. Y además con ese foco de luz, un tanto mortecino, y totalmente, digamos, como de ultratumba, con esa iluminación tan irreal y un tanto fantasiosa, como si nos dijera que estamos ante un relato fantástico, dentro de los tonos épicos y los tonos líricos y poéticos que tiene la película. Es decir, la película es poética ya no solo argumentalmente y desde el punto de vista de los personajes, sino también desde el punto de vista visual, por los juegos de luces y de sombras que tiene esta película, muy deudores del expresionismo y también del mejor cine negro. Por eso os digo que Pasión de los Fuertes parece una película que es un western, pero que parece perfectamente una película de cine noir, de cine negro. También, por ejemplo, cómo está iluminado cuando están comiendo los hermanos Earp antes del asesinato de James, cómo están, cómo está la secuencia iluminada completamente de noche, con el carromato, el Monument Valley de fondo, pero con una luz también muy tenue, como muy grisácea. Y eso que los blancos y los negros, en esta película en blanco y negro, están muy acentuados. Tienen unos juegos de contrastes, unos contrastes muy fuertes, muy acentuados. Pero sobre todo ese Monument Valley grisáceo, ese digamos, cielo neblinoso, mejor dicho, brumoso, cargado de nubes, y la secuencia en donde los hermanos Earp, los tres, Wyatt, Morgan y Virgil, al principio de la película, van caminando, mejor dicho, van a caballo hacia Tombstone, con Tombstone, las luces de Tombstone al fondo, y un cielo cargadísimo de nubes, como si fuera a empezar a llover de una manera contundente. Cómo está, digamos, la línea del horizonte, no en mitad de la pantalla, sino hacia abajo, y todo el cielo cubierto de nubes, con unas nubes que yo creo que cinematográficamente son preciosas. ¿Cómo están filmados los cielos en esta película? Desde el punto de vista cinematográfico, yo no he visto cielos tan bien filmados como en Pasión de los Fuertes. En ese sentido, visualmente, la película es abrumadora y maravillosa. Me recuerda, y yo no sé si Charles Lawton, cuando filmó La Noche del Cazador, con esa luz tan mortecina, tan como de cuento de hadas, tenéis la review de La Noche del Cazador aquí en el canal, cómo están filmados los cielos también en La Noche del Cazador. Y yo no sé si Charles Lawton se fijó en los cielos cómo están filmados del maestro John Ford. Los interiores son una auténtica oda a lo que es ya no solo el expresionismo, sino la composición enfermiza del encuadre. Por ejemplo, cuando estamos o estamos como si fuera la cámara un protagonista más, entramos dentro del salón y la profundidad de campo se adueña del protagonismo de la secuencia. Como lo que son los farolillos que iluminan la barra del bar se pierden en la distancia como si fuera un punto de fuga hacia el fondo. Pero es que el fondo también tiene vida. Y es que Pasión de los Fuertes es una película donde no solo en primer plano, donde está enfocando la cámara la acción, los diálogos de los personajes tienen protagonismo, sino también lo que sucede en segundo, en tercer, cuarto, quinto, séptimo, octavo plano, hasta el fondo de la misma. Pero en la secuencia, por ejemplo, en la que se presenta al Dr. Holiday, que todo el salón está lleno de humo, de bruma, del humo de los cigarros, de los puros, como por ejemplo el Dr. Holiday, como llega, se presenta
o cómo llega a una de las mesas donde está Wyatt Earp jugando, le espeta que se largue a uno de los jugadores porque cree que es un tramposo y empieza a irse hasta el final de la barra. Y le vemos caminar hasta el final de la barra. Y luego, en justamente el contraplano opuesto, vemos acercarse a Victor Mature, a John Holliday, hacia la cámara. En un primer plano se aleja, en un segundo plano se acerca a la cámara para ponerse en la esquina al margen de todos los demás que están en el salón, porque le temen, porque es como un líder, digamos, del pueblo de Tombstone. En ese momento, Wyatt Earp se levanta y desde el punto de vista Wyatt Earp empieza a caminar por la barra alejándose, siguiendo el punto de fuga de las farolas que iluminan la barra. Y otra vez el contraplano. Wyatt Earp se va acercando hacia la postura del Dr. Holliday, y es ahí donde tienen su primer encuentro. Pero cómo están enfocados los dos planos con esos puntos como de fuga alineándose hasta el final, que yo no sé si Stanley Kubrick eso lo copió para sus películas. Porque es una puesta en escena como muy kubrickiana, pero hay que recordar que en el 46 Kubrick no había empezado a filmar películas. Pero claro, la maestría de John Ford en lo que es la planificación se nota aquí desde el primer hasta el último encuadre de la película. Por eso digo que es una composición tan perfecta, tan enfermiza por la perfección de todos los planos, que yo creo que esto es una planificación cuidadísima. Pero siempre dentro de un plano amplio, con los personajes, con la escenografía, y también que la escenografía es puramente física, la interacción que tienen los personajes con la barra del bar, con lo que son los vasos, con el whisky, las armas, es como si lo hubiera estado manejando toda la vida. Ahí se nota lo que es, digamos, la experiencia que tenía John Ford a la hora de filmar todos estos ambientes y que los personajes y los actores estuviesen perfectamente cómodos dentro de lo que era la secuencia. La manera que se pone un tanto chulesca, pero con cuidado que tiene Wyatt Earp, Henry Fonda, en la barra apoyándose y mirando al Dr. Holliday de una manera desafiante, y como percibe que le están como estudiando, pero siempre con un gesto impertérrito, es una oda a la interpretación. Todo eso lo hacía John Ford de una manera absolutamente magistral. Pero luego también son fantásticos, por ejemplo, una secuencia que, bueno, podríamos decir que no es de acción, pero que sigue, digamos, una planificación a toda velocidad. En una de las secuencias el Dr. Holliday está subido al pescante de una diligencia y aparece corriendo como huyendo del pueblo de Tombstone. La cámara va siguiendo, como en la película de la diligencia del 39, a la diligencia tirado por los 6 caballos a toda velocidad, donde la cámara no se pierde en ningún momento la posición de la diligencia y los caballos dentro del encuadre. Es perfecta. Y a su vez también como ese plano de las ruedas de la diligencia levantando tanto humo, tanta polvareda, es una película poderosamente física. En ese sentido, digamos que John Ford se marca un Raoul Walsh y baja la cámara para enfocar la rueda. Las ruedas de las diligencias era algo que yo creo que estaba un elemento que era común en las películas de Raoul Walsh, y cómo va levantándose humo, esa polvareda, todo eso que hace que la película sea poderosamente real y poderosamente física desde un punto de vista claramente visual. En ese sentido es otra obra de arte, otra obra maestra, lo que es la fotografía, ya os digo, de esta película. Al final de la misma, el duelo en el Corral OK, se puede decir que, digamos, está resuelto de una manera sencilla. O sea, su composición es bastante simple en ese sentido. Pero yo creo que lo que John Ford quería contarnos era todo el proceso de los personajes. Y el duelo en el Corral OK, al final del film, digamos que es solo algo puramente, ¿cómo os diría yo? Es algo puramente anecdótico dentro de la película, porque es la venganza consumada de Wyatt Earp sobre los hermanos Clanton, que está también extraordinariamente resuelta, pero que digamos que el nudo, lo más importante, ha sido el desarrollo de la historia del Dr. Holliday y de Wyatt Earp y de Clementine Carter, que son, digamos, los 3 personajes principales de la película. Aunque dentro de los títulos de crédito de la misma se puede decir que se puede decir que Linda Darnell tenía más importancia como actriz dentro de lo que era el estrellato de Hollywood. Pero hay que reconocer que la que hace evolucionar a los personajes y la que tiene importancia dentro de lo que es la película es el personaje de Clementine Carter, interpretada por Cathy Downs. Esta película también además tiene una canción al principio de la misma, que es Oh My Darling Clementine. ¿Por qué el título de la película, que realmente Clementine Carter podríamos decir,
¿Por qué digamos que la película se llama Mi querida Clementine o La señorita Clementine? Porque realmente, como os he dicho al principio del vídeo, es el personaje que va a hacer cambiar a los dos protagonistas. Es decir, Wyatt Earp y el Dr. Holiday son dos personajes, digamos, que ya han visto mundo, que lo han vivido todo. Son cultos, hay una gran tragedia dentro de ellos, tienen un gran dolor, y digamos que ya nada, digamos, que les puede asombrar o que les pueda cambiar. Sin embargo, la señorita Clementine viene a Tombstone para cambiar la vida de todos, de todo el pueblo, pero sobre todo de los dos protagonistas. Por eso yo creo que el título original no es Duelo en el O'Kell Corral o o Duelo de Titanes como la versión de Burt Lancaster y Kirk Douglas. No, realmente la película se llama My Darling Clementine, la señorita Clementine o mi querida señorita Clementine. ¿Por qué? Porque es Clementine el personaje que les hará evolucionar y que por lo tanto cambiará la visión de los personajes y les hará tener esperanza, sobre todo a Wyatt Earp. Wyatt Earp es un hombre que, como ya se ha dicho, muy trágico, heroico, es el símbolo de la justicia, pero él cree que ya no va a vivir nada excepcional en su vida. Sin embargo, cuando Clementina aparece en su vida, en la vida del Dr. Holiday, pero en su vida, lo cambia todo. Entonces Wyatt Earp pasará de estar triste a sonreír, que es uno de los aspectos que yo creo que en esta película podría decirse que el personaje de Wyatt Earp, siendo frío y calculador, también tiene una vena en su corazón que hace que todo palpite, que palpite su corazón y sus sentimientos, como os he dicho anteriormente. Por eso yo creo que esta película, con una gran justicia, se llama My Darling Clementine, y por eso la canción de inicio de la película se llama My Darling Clementine. En ese sentido yo creo que John Ford dio en el clavo con un personaje que seguramente, y como os he dicho al principio del vídeo, como conoció al auténtico Wyatt Earp, seguramente este personaje o el personaje de Clementine, ignoro si está inventado o en qué punto de la película todo es realidad o parte es ficción, no sé qué parte es realidad o parte es ficción. Se puede decir que lo del Corral OK, lo que ocurrió en el OK Corral, fue efectivamente verídico, como lo contó Wyatt Earp y como se lo contó a John Ford, pero no sé si el personaje de Clementine Carter podría haber realmente vivido. En ese sentido no lo sé. Pero yo creo que John Ford apeló, digamos, a lo poético, a lo lírico, a los sentimientos, a lo shakespeariano y a lo trágico, a través del personaje también de Clementine, porque es el personaje que hace evolucionar a los personajes, a los protagonistas, y que lo cambia absolutamente todo. En ese sentido yo creo que Pasión de los Fuertes da en el clavo, y el título en español no puede ser más acertado, al menos el título en España, porque los fuertes, los hombres fuertes son Dr. Holiday, el Dr. Holiday y Wyatt Earp, y ellos son dos personas realmente muy pasionales en todo lo que hacen, ya sea simbolizando la justicia o como héroe trágico y caído. Pero hay una gran pasión dentro de ellos, que por dentro, mejor dicho, por fuera son fuertes, pero por dentro también tienen un halo de debilidad. ¿Y cuál es esa debilidad? Realmente Clementine Carter. Pasión de los Fuertes, en resumidas cuentas, es una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Una película que tiene, como os he dicho en este vídeo, muchísimas lecturas, una película que funciona a muchos niveles, una película con un sentido lírico y poético de lo que es el lejano oeste, pero una película también con unas extraordinarias interpretaciones, con una fotografía, con unos luces, unos juegos de luces, con unos contrastes, con unos claroscuros absolutamente maravillosos, con sombras, con una lluvia extraordinariamente bien rodada, poderosamente física en muchísimas de las secuencias, la planificación y composición de los interiores es maravillosa y cuya iluminación, con esos contrastes tan fuertes, apela mucho al expresionismo alemán. Hay un plano que a mí me encanta, es casi uno de mis favoritos a nivel expresionista, que es cuando Wyatt Earp o cuando Chihuahua suben al piso de arriba del hotel y por una especie como de claraboya de ventana circular, por así decirlo, entra una luz que ilumina de una manera tenue, pero también muy poética, todo lo que es el pasillo, y que dibuja unas siluetas completamente fundidas en negro de los personajes. Eso apela muchísimo a lo que es el expresionismo alemán. En ese sentido, Pasión de los Fuertes es una película que apela a lo lírico, a lo poético, dentro de un marco que parece como de cine negro, de cine noir, por su iluminación y realmente por su estética.
por los decorados, por la iluminación, pero también por los personajes, pero sobre todo por un desarrollo que parece pseudopolicíaco, porque no olvidemos que esta película apela a la justicia que simboliza Wyatt Earp para resolver el crimen de su hermano. Es decir, es como una película realmente policíaca. Pasión de los Fuertes es una de las grandes obras maestras de John Ford. ¿Qué película de John Ford? Se puede decir que casi no es una obra maestra. Para muchos es el mejor western de la historia del cine y uno de los mejores de todos los tiempos. Ya haré un ranking con las mejores películas de John Ford, pero algunas de ellas ya están comentadas en el canal. El hombre que mató a Liberty Balance, Centauros del desierto, Las uvas de la ira, La legión invencible, La diligencia. Han añadido otra, Pasión de los Fuertes, una auténtica maravilla. Y siempre que comentamos una película de John Ford en el canal, siempre el canal se vestirá de gala para comentar una de las mejores, ya comentada, una de las mejores películas de todos los tiempos. Una obra de arte con mayúsculas. Esto sí es una película 5 estrellas, esto sí es una obra de arte realmente de las que perduran en la historia del cine. Y todo hay que decirlo, en formato Blu-ray se ve con una definición que incluso ni las películas de hoy en día podrían llegar a tener. La corporeidad de los personajes, ese fundido en negro, los juegos de luces que tiene, le da una tridimensionalidad a todas las secuencias que es una absoluta maravilla. Poética, lírica, trágica, shakespeariana, noir. Pasión de los Fuertes es esto y muchas cosas más. Una auténtica obra de arte con mayúsculas, una película de 10, de 5 estrellas. Esta sí, por supuesto. Y no moderneces como las que he comentado últimamente, calificadas de grandes obras maestras. Esto sí es una obra maestra. Una película 5 estrellas y de 10. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado la reseña, que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.